conversatorio de otoño 2023 está dedicado en memoria del doctor Cesario Landeros Sánchez. Eh, y bueno, tenemos el agrado y el honor de tener al doctor Cristian Alejandro Reina Ramírez, que ya lo han escuchado, ¿verdad? Ha estado aquí acompañándonos, platicando con nosotros. Él es licenciado en Planeación Territorial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Tiene una maestría en Ciencias Agropecuarias y es doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud por la misma Casa de Estudios, la UAM Xochimilco. Ha colaborado con el Ministerio de Agricultura de Cuba y la Convención de las Naciones Unidas en combate contra la desertificación en el desarrollo e implementación del Diplomado en Desertificación y Agricultura Sustentable en Agroecosistemas Degradados. Ha trabajado con el Instituto de Hidrología de la Universidad Nacional Autónoma de México en el desarrollo de modelos predictivos para la prevención de desastres naturales. También ha trabajado en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en el proyecto Buena Milpa. Actualmente es profesor investigador y cátedras CONACYT en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, una licenciatura de agronomía. Sus líneas de investigación se centran en el rediseño de sistemas agropecuarios con el fin de que estos sean más sustentables ante los escenarios actuales. Para nosotros, decíamos, es un honor que nos acompañe el doctor Cristian Alejandro Reina porque trabaja uno de los temas de una de las LGAC del programa de posgrado en este campus, que es sobre evaluación y rediseño de agroecosistemas. Pero también lo conecta con otro tema vigente y que es también tema de otra de las LGAC, que es sobre cambio climático. Así que para nosotros, pues es un agrado y un honor, decía, tener aquí al doctor Cristian Alejandro Reina Ramírez, quien conecta dos temas que están presentes en las LGAC del programa de posgrado en este campus en agroecosistemas tropicales. Doctor Cristian Alejandro, tenemos 45 minutos para tu exposición y 15 minutos para preguntas, entonces para que se organice en su tiempo. Y le decía, ¿verdad? Será una ventana para que lo conozcan estudiantes y profesores y eventualmente lo puedan invitar a algunos consejos particulares, particularmente por sus competencias, conocimientos y expertise. Entonces, adelante, el doctor Cristian Alejandro, es suya la audiencia, la cámara y el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación, Arturo. Pues bueno, Okay. Para ir avanzando en la temática, pues hoy les voy a presentar pues este tema sobre los rediseños de agroecosistemas ante estos escenarios que pues hemos vivido actualmente sobre el cambio climático. Y me gustaría empezar esta presentación con una introducción sobre pues estas paradigmas en los que vivimos y realidades realmente muy devastadoras, como lo vimos en los últimos días en el caso del Pacífico y todo lo que ha implicado la logística de enfrentar pues estos escenarios climáticos, ¿no? Entonces, voy rápido un poco en esta parte de la presentación, pero a forma de introducción me gustaría en la parte climática, hace algunos años, en el 2009, tuve la oportunidad de estar en un foro entre México, Estados Unidos, un foro binacional sobre este quehacer de la desertificación y el cambio climático, y ahí tuve la oportunidad de ver una ponencia del doctor Michael Strobel sobre el cambio climático y sobre su quehacer en relación al porqué del paradigma del cambio climático, ¿no? Entonces, pues en esta imagen podemos ver ahí uno de los quehaceres que se hacían dentro del área del expertise del doctor, donde pues la idea era como analizar en los casquetes polares las concentraciones de CO2 dentro de la atmósfera, y esta es una de las muestras que él toma para empezar a reconstruir a través de pues estas tomas de los casquetes polares, pues esta gráfica donde él hace una relación entre las concentraciones de CO2 en los últimos 400.000 años en la Tierra y cómo se relacionan con la temperatura que precede y las variaciones de temperatura que se han tenido durante esos 400.000 años. Entonces, esta es la primera evidencia o una de las primeras evidencias publicadas en Nature, donde pues se hace referencia, digamos, a que en realidad hay una variación constante dentro del clima y que esta está asociada a la temperatura y la temperatura en relación a la concentración de CO2 en la atmósfera en esos momentos.
Entonces, esto empezó a ser como una forma, una ventana de entender pues lo que conocemos ahora como un poco el cambio climático y por qué tan importante pues monitorear ahora con estos nuevos paradigmas de las últimas décadas, mitigar, digamos, las emisiones y bueno, ahí esta gráfica que ilustra muy bien esa relación, ¿no? Y bueno, pensando un poco más allá desde los orígenes de la Tierra y la temperatura, pues creo que es importante resaltar, ¿no?, que las variaciones durante el transcurso de la temperatura a través de su historia del planeta Tierra, pues ha tenido como escenarios como muy catastróficos en relación a la diversidad de esta variación de la temperatura. Y solo fue hasta esta parte del Holoceno, podríamos decirlo así, donde hay una estabilidad, digamos, del clima, que lo que va a permitir en esta etapa, digamos, pensando en etapas geológicas de la Tierra, va a permitir que el ser humano y los ecosistemas en general, y después el ser humano en sus agroecosistemas, tengan una estabilidad en la temperatura, ¿no?, que se venía dando en estos últimos años, en esta etapa del Holoceno, que ahora en estas últimas líneas no se le alcanzan a ver de color rojo, hablamos del antropoceno, ¿no? Entonces, esta estabilidad, digamos, en el planeta Tierra va a permitir dar origen a la vida, ¿no?, como la hemos más o menos estado conociendo o lo hemos aproximado nosotros en nuestra vida cotidiana, pero que permitió el desarrollo de las civilizaciones, la domesticación de los cereales y pues empezar a pasar del nomadismo, del manejo de ciertas el manejo de ciertos agroecosistemas o ciertos territorios para poder desarrollar civilizaciones, ¿no? Y bueno, sin embargo, en los últimos años, pues algo que se ha discutido es cómo estas concentraciones, ¿no?, de CO2 aumentan y van aumentando en los últimos años, ¿no?, desde 1960 y por ahí, si vimos bien la gráfica anterior, la época de la Revolución Industrial también aseveró esta emisión o estas concentraciones en la atmósfera y que ahora se sitúa como uno de los paradigmas para mantener la estabilidad de la temperatura en la Tierra, ¿no? Entonces dicen, bueno, si hay mayores emisiones va a haber mayores variaciones, va a haber más incremento y esto, pues hemos visto muchos ejemplos en las últimas décadas, incluso yo me atrevería a decir en los últimos 100 años, de fenómenos ambientales que pueden ser perjudiciales en general para la vida en el planeta Tierra, pero en particular también para nosotros como seres humanos, en nuestros asentamientos humanos o nuestra vida cotidiana. Entonces, este nuevo contexto de 424 partes por millón es en la que nos encontramos en este mes. Y hay este nuevo contexto donde algunos autores plantean que en este artículo publicado en el 2009, por Rockstrom, donde con algunos colegas plantea que la especie humana ha llegado como a ciertos límites o ciertas fronteras donde si no llegamos como a entender cómo manejar esas fronteras en 9 aspectos que sustentan la vida en el planeta Tierra, donde están involucrados, pues claro, la temperatura y su relación con el clima, pero hay otros fenómenos como la pérdida de biodiversidad, como la alteración de los ciclos de los nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, como la emisión de nuevos contaminantes a la atmósfera a partir del desarrollo de la industria. Y es un artículo que refiere como estos, digamos, 9 pilares o 9 elementos que sustentan la vida en la Tierra y que si estos de alguna manera llegan a un punto donde no hay retorno, pues esto va a transformar radicalmente la vida en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, curiosamente, en particular la parte climática, que es que trato de explicar aquí, que se ha medido a partir de las emisiones, ellos dicen que habría una tasa de no retorno o mantener el equilibrio, por decirlo de esa manera, si alcanzamos las 450 partes por millón. Entonces, nada más nos faltan 26 mantener para alcanzar ese borde, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues se ha establecido, digamos, como pues lo que conocemos ahora y que seguro como estudiantes, como profesionistas, estamos en esa carrera, ¿no? Tal vez de tratar de mitigar un poco esas emisiones, ¿no?, de diferentes perspectivas. Entonces, pues en ese contexto es donde pues yo voy a tratar de contarles un poco la historia de lo que nosotros consideramos el rediseño, ¿no? Entonces, antes de entrar al rediseño, me gustaría, yo creo que no sé si lo aborden en su vida cotidiana como especialistas, pero ¿qué son estos agroecosistemas, no? Entonces, pues para ilustrar un poco pues los agroecosistemas, a mí me gustaría hablar un poco de la teoría de sistemas complejos, donde
pues plantea como que un sistema que tiene entradas y salidas e interacciones dentro de los elementos que lo componen, pues esas interacciones al final van a afectar, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva que un profesor argentino que trabaja en unas universidades holandesas y hemos tenido el gusto de conocer y hemos trabajado con él ciertos temas, con Pablo Titonel, pues plantea como un esquema de cuáles serían estos modelos de agroecosistemas, ¿no? Y habla como lo que yo creo que la mayoría de la parte agronómica o de la parte como de qué hacer dentro de la producción agrícola, pues se enfoca, ¿no? Y se ha enfocado en las últimas décadas en la educación, que es la parte experimental en las parcelas, ¿no? Sin embargo, también en las últimas décadas se ha replanteado, digamos, como otros agroecosistemas donde el factor humano incluye no solamente la parcela, sino a nivel de la escala de la unidad de producción familiar, le llamo yo, o que algunos le hablan como finca o como el farm, ¿no? Y otra parte que poco se ha estudiado y que de repente los agroecólogos o que la ecología o que los biólogos le hacen más énfasis, que es como la cuestión de la unidad del paisaje o los territorios, ¿no? Que integran no solamente la parcela, sino diversas parcelas, no solamente una familia que hace un manejo sobre un cultivo o de estos agroecosistemas de una parcela en particular, sino que hay múltiples interacciones donde van a haber múltiples familias que van a estar integrando y que ese es uno de los más complejos porque pues, incluye no solamente el manejo, ¿no? de una parcela en particular, sino cómo esta parcela se integra en un contexto y que pues yo creo que es donde también hay que ir indagando, ¿no? A proponer alternativas o a entender cómo se relacionan estas unidades de paisaje. Y por último, pues pensando un poco a nivel de la unidad de producción y estas escalas, Mario Herrero en el 2012 publica este artículo sobre pues, las problemáticas dentro de los sistemas de las granjas, ¿no? Y habla de estas interacciones y cómo estas interacciones no solamente se conectan, digamos, en un esquema muy sencillo que podríamos estar manejando nosotros como el cultivo, las rotaciones y el manejo forestal, sino como pues hay unas relaciones entre otros actores, ¿no? Como en el caso de las granjas, como de los animales que a veces se tienen, cómo se utiliza esa biomasa, cómo se utilizan esos animales para poder hacer cierto manejo dentro de las parcelas, pero cómo al final la producción que se obtiene de estos tiene una implicación en los servicios ecosistémicos a nivel de paisaje, a nivel regional y a nivel local, global, ¿no? Entonces, pareciera ser como un poco medio complicado de entender, pero normalmente pensando como en esta teoría del efecto mariposa, particularmente lo que hagamos a nivel de una parcela puede tener sus repercusiones a nivel global y las ha tenido, ¿no? Entonces, a partir de ese paradigma, pues se han generado nuevas estrategias de cómo entender esta complejidad, ¿no? Y bueno, una de ellas, y yo podría decir que es algo de lo que me ha interesado más y que al primer ver este esquema propuesto por Titonal, pero anteriormente ya evaluado, que es como un poco de dónde viene la idea de rediseño, es como la teoría del diseño toma elementos de la investigación para poder resolver ciertas problemáticas y generar una nueva realidad. Sin embargo, también trabajando bajo el concepto ya más, no en la práctica, sino en cuestiones de reflexión de lo que hemos vivido en los últimos 10 años, por decirlo así. Algo que me ha hecho pensar es que también el rediseño es como el rehacer y que sí la investigación influye y es importante porque es mi quehacer de profesión, pero también hay elementos que los agricultores lo están, digamos, como en este pensamiento, si lo queríamos llamar así, pues más simplificado, no tan elaborado de lo que implicaría el pensamiento científico, sino algunos le llaman como del pensamiento común, otros les llaman como pues, del pensamiento básico, o como lo quieran llamar. Ellos lo reestructuran, ¿no? Y año con año reestructuran sus sistemas de las parcelas, su producción a nivel de la unidad de producción, pero no, incluso también cuando participan en asambleas, figuran un poco de qué van a hacer con todo el territorio. Entonces también ese rehacer está ahí haciéndose todos los años, todo el tiempo, todos los días, ¿no? No más como en un determinado tiempo. Entonces, eso también me ha pensado como a que esta realidad se está rehaciendo constantemente, ¿no? Pero bueno, entonces, como ejemplo, me gustaría como presentarles 3 grandes ejemplos sobre los rediseños y cómo se han mezclado un poco con la cuestión del quehacer del cambio climático y qué hacer del rediseño y cómo tendría que ir enfocado este rediseño. Y pues la reflexión sería sobre estos 3 trabajos que hemos estado trabajando. Este es el primero, que se sitúa en Guerrero, que pueden revisarlo ya en su mayor digamos, extensión en este artículo que fue publicado en el 2018
que tiene este nombre como rediseño de sistemas tradicionales mesoamericanos, ¿no? Entonces, para mí el rediseño ha sido como, yo lo trato de explicar a veces a mis alumnos, a mis colegas o a mí mismo, que pues a mí me gusta un poco como la música, y entonces cuando uno está escuchando esas radios cuando existían, o no sé si todavía existan, donde tú sincronizabas o sintonizabas como cierta frecuencia para que se oyera con mucha claridad, digamos, esa música o esa emisión de noticias, pues en el rediseño es un poco, para mí es parecido, en el sentido de que tú reajustas como ciertos componentes de la unidad de producción, de la parcela, del paisaje, para que suene más armónica, ¿no? Y que resuelva ciertas consideraciones multicriterio, ¿no? Entonces, pues en este escenario, lo que les puedo contar, digamos, fue una investigación que duró casi 3 años, así no un poco más, por otros investigadores o otras acciones, incluso gente de Chapingo llegó a ir después de que nosotros, pero en esta parcela, ahí en la Sierra de Guerrero, en un municipio que se llama Mezcaltepec, iniciamos como parte de mi tesis de maestría, como una investigación de cómo podríamos generar alternativas para los productores que eran dependientes de la producción de de fertilizantes, ¿no? Digamos, orgánicos, inorgánicos, perdón. Y nosotros le hacíamos una propuesta desde las organizaciones no gubernamentales y desde la academia, y también nosotros en este paradigma de lo alternativo, ecológico, orgánico, pues cuáles podrían ser sus manejos, ¿no? Entonces, con ellos trabajamos una parcela, ellos propusieron la zona de la parcela, cómo se manejaría, pues fue un diálogo constante entre ellos, que eso implica el rediseño, para llegar al segundo año de la evaluación a proponerles un manejo considerando pues un proceso de capacitación para que las personas pudieran hacer estos biofertilizantes, en particularmente microorganismos, y también hicieran como el uso de compostas, ¿no? Y en algunos otros casos utilizaran ciertos insumos que estaban a sus manos y que no fueran tan dependientes de la fertilización química y el manejo adecuado. Pero bueno, va a contarles un poco la historia, ¿no? Entonces, como clásico, muy desde la perspectiva de las ciencias agronómicas, pues fue un sistema de bloques al azar, con unos tratamientos donde incluimos pues, estos que están aquí, bokashi, microorganismos, sólidos, líquidos, algo que se utiliza como nijayote o nixtamal, donde pues, tiene ciertas propiedades que nos habíamos dado cuenta que el problema dentro de la zona de estudio era la acidificación del suelo, y entonces podríamos ayudar a incrementar, digamos, el pH del suelo con este manejo, y hicimos estas combinaciones, ¿no? Entonces ahí pueden verlo, igual pueden ver en el artículo cuáles fueron los manejos y las aplicaciones, ¿no? Sin embargo, en el paradigma de esta milpa tradicional, con un manejo tal vez ecológico, orgánico, en el 2003 y particularmente, 2013, perdón, en septiembre, no sé si recuerdan, hubo uno de los fenómenos como igual climáticos parecidos a los que han enfrentado la región de Guerrero, donde 2 huracanes, tanto del Pacífico y Atlántico, entraron a México al mismo tiempo, ¿no? Siéndose también una de las principales, pues, impactos ambientales, sociales, económicos, donde 200 comunidades en la región de la montaña de Guerrero se vieron afectadas, incluso gente quedó como atrapada dentro de las comunidades, hubo deslaves por el exceso de agua, y eso provocó que muchas comunidades pues se quedaran incomunicadas en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos que también fueran sepultadas por el mismo movimiento que originaba el suelo y estos desprendimientos de las zonas con mucha inclinación, ¿no? Entonces, estos 2 huracanes, Ingrid y Manuel, entran al mismo tiempo, y entonces nosotros teníamos este experimento dando, y pues tardamos más o menos como 15 días en poder acceder nuevamente, 15, 21 días en acceder a la comunidad, porque era muy complicado entrar a la región. Y bueno, fuimos a ver qué pasaba, ver cómo estaban las familias con las que trabajamos, esta relación que se guarda cuando trabajas en comunidad, que ya te vuelves parte un poco momentáneamente, depende de qué tanto tiempo estés con la comunidad, y pues ver cómo estaban esas relaciones que habíamos hecho en la región de la montaña de Guerrero. Y bueno, curiosamente, pues se estaba midiendo, digamos, cuál era la precipitación y este fenómeno, ¿no?, histórico que se venía dando. Nuestro experimento en el 2012, si se puede ver, es como este triángulo gris, cómo venía el comportamiento de la precipitación, la demanda fenológica de los cultivos principales, que es maíz y frijol, y cómo se había visto afectado por la disponibilidad de agua y su demanda. Y particularmente este fenómeno, pues, tuvo en septiembre, pues, un récord, ¿no?, que pues, se dan cuenta históricamente la precipitación se duplicó, se triplicó en 3 días, lo cual este fenómeno pues afectaría, digamos, toda la región, ¿no? Y particularmente pues nuestro experimento, ¿no? Entonces realmente nosotros pensábamos más cómo estaba la gente, y
y al final que eso resurgiría, ¿no? Entonces, cuando fuimos a la región, pues todavía tuvimos la oportunidad de tener el experimento, entonces les voy a enseñar unas imágenes de cómo se veía el experimento al final, pero aquí va un poco la reflexión de cómo el uso de la materia orgánica, particularmente, empezó a tener un efecto, digamos, en el suelo, pero no solamente en el suelo, sino en la producción, donde lo que nos veníamos dando es que, por ejemplo, en el pH, pues podríamos ver que desde una línea base había un incremento, digamos, del potencial de hidrógenos por la aplicación y el efecto buffer que tenía la materia orgánica. Y no solamente eso, sino que también la dinámica en el nitrógeno, tanto en el amonio como en los nitratos, pues iba a haber como un efecto particularmente en donde iba a haber como una pérdida, considerando con los manejos del ciclo anterior, donde no habíamos tenido como este fenómeno climático de los dos huracanes. Entonces eso, lo que nos dimos cuenta, o lo que pudimos analizar ya en laboratorio, es que pues el sistema donde había utilizado como ciertas enmiendas orgánicas había sido más resiliente, digamos, en la concentración de este nutriente, y lo que había permitido que pues al final se iba a ver como reflejado en la producción, ¿no? Entonces, no solamente en el caso del nitrógeno, haciendo como un análisis más sistémico, pues en el sistema convencional nosotros teníamos una entrada aproximadamente por fertilizante ya inorgánico de 186 kilogramos por hectárea, y en el monitoreo que teníamos en el suelo del ciclo anterior, nosotros teníamos 151 kilogramos, lo cual sumaba a un total de 332 kilogramos de nitrógeno inorgánico inicial, ¿no? Con lo que digamos, se sustrajo del sistema por la producción en la milpa fue de 23 kilogramos de nitrógeno en forma inorgánica, y lo que se monitoreó al final del ciclo, digamos ya en el suelo, había 41.73 kilogramos de nitrógeno. Entonces, nosotros asumimos con este pequeño modelito que los 171 kilogramos se habían perdido de alguna manera, y se los atribuíamos principalmente, digamos, a esta lixiviación que había sido provocada por este fenómeno climático, ¿no? Bueno, nada más como para ampliar un poco la discusión en el suelo, pues podemos identificar cómo en la dinámica del fósforo, pues parecía que no había una diferencia significativa, a diferencia del nitrógeno, y bueno, esto es por su capacidad de nitrógeno de lixiviarse y provocar cierta eutrificación. Y también, pues empezábamos a ver que pues este sistema orgánico iba acumulando materia orgánica, y tal vez en algún punto, pues esto también transformado en carbono orgánico, pues iba a tener un efecto en la producción y, digamos, en la biota del suelo, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos números de cuánto costaba la producción de mantenerlo, ¿no? De una aplicación de más o menos como en dólares, como $551, con respecto a tratamientos líquidos, donde implicaba mayor trabajo, mayor estar trabajando más tiempo, horas dentro de la familia, a aplicaciones de fertilizantes sólidos, donde pues, solo había una aplicación, pero había como un costo por la elaboración. Y bueno, ya prácticamente lo que se discutía y que la producción se veía clara cuando estábamos ahí midiendo con los productores, pues era que los sistemas en los que pues había como una aplicación orgánica habían sido más resilientes en el sentido como pues ya de la producción, ¿no? Entonces había como mayor producción donde nosotros habíamos tenido fertilización orgánica con respecto al sistema convencional, y una de las explicaciones que dábamos era porque había como cierta pérdida por lixiviación. Y bueno, la discusión es más amplia. Y bueno, también haciendo como algún tipo como de medición con respecto a los frijoles desde el primer año, pues había como mermeado de alguna manera pues una producción más equilibrada, ¿no? Cuando se hacía con respecto a la convencional. Aquí no está el de tratamiento de 2012, pero lo pueden ver en el artículo. Y sí hubo una duplicación de la producción de frijol. Y a veces, cuando lo discutíamos y pensábamos, los límites de tolerancia y de acidez del frijol son menores, que, digo, tolera menos la acidez. Entonces, cuando aplicábamos materia orgánica, el efecto buffer afectaba la producción de frijol y se duplicaba, ¿no? Cabe resaltar que, pensando como en este óptimo, si alcanzamos, porque a veces es la discusión vía agronómica de si alcanzamos el 100% de la producción, les puedo decir que no alcanzamos el 100% de la producción, pero sí un 70% con este manejo. Y bueno, ya en un sistema donde consideras como policultivos, sí aumentó la producción de biomasa y fueron 841 kilogramos, ¿no?, los que se obtuvieron por hectárea con respecto a 290 que tuvieran los agricultores, ¿no? Entonces esto hablaba como de cierta resiliencia no solamente en el suelo, sino también en la producción. Y bueno, ahí trabajamos con alguna serie de índices, como este índice de eficiencia, que
entre la producción, ¿no? Y algunos otros índices que permitieron como hacer más amplia la discusión, ¿no? Y bueno, así es como se veía cuando ya estuvimos midiendo como la producción o veíamos cómo venía la producción después de poder acceder a la región, pues así es como se veía el sistema, pues digamos, agroecológico o manejo orgánico, donde nosotros teníamos toda la producción de frijol y de maíz cubierto y pues así es como se veía un poco la producción del sistema convencional, ¿no? Entonces ya en un análisis de sistema, pues tratamos de ver cómo entraba pues, la precipitación, otros índices de eficiencia de la fertilidad, del sistema productivo, de la producción del consumo de maíz y frijol que aportaría, digamos, a la familia, digamos, pensando cómo este pequeño subsistema aportaría en cuestión del consumo de las familias y pues el sistema de convencional solo aportaría en maíz 2.3% de su consumo, digamos, anual y de frijol 28.8% más. Sin embargo, esta parcela, considerada como un bokashi calcio, por un ejemplo, aportaría al 73% de la producción del consumo del frijol y un 8% de maíz, ¿no? Entonces, curiosamente, pues bueno, es un poco ahí podrían ampliar, ver un poco más los datos y ampliar un poco sus observaciones de esta investigación. Pero bueno, pensando un poco en esto que les decía que es el rediseño y el replanteamiento de los sistemas, incluyendo en el escenario de cambio climático o no del cambio climático, pues algunos de los productores, cuando nosotros empezamos a hacer estos experimentos en la comunidad, se reformularon cómo podrían hacer ellos mismos como un experimento. Y había un agricultor que quiero mencionar aquí que se llama Mario, que pues era joven, pues platicábamos mucho y él propuso en este manejo de la parcela del lado izquierdo un manejo donde él mezclaba, digamos, lo convencional con lo orgánico. Y bueno, claro, se ve como sus dos parcelas pues cambian, ¿no? Del manejo. Entonces esto abrió como una revolución, digamos, en el pensamiento de los compas, porque decían, bueno, no necesariamente tenemos que producir con los fertilizantes, sino podemos hacer como una combinación o podemos utilizar otros insumos. Y entonces, cuando acabamos 2 años de experimentación en esta parcela muy desde la perspectiva clásica de la agronomía, pues ellos me preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tercer año. Y entonces, pues los que hemos vivido posgrado es de, pues ya se me está acabando la beca, ya tengo que entregar el reporte, no puedo seguir viniendo. Entonces, hubo buena voluntad por parte de nosotros como la academia y también de las organizaciones para dar un tercer, cuarto año, incluso se siguió, donde la propuesta fue que ahora ellos, con lo que habían aprendido, reformularan, digamos, una estrategia de manejo y la compararan con lo que normalmente venían haciendo. Y de ahí surgieron un montón de cosas de ideas y de alternativas del manejo agrícola dentro de la comunidad. Por ejemplo, esta es otra foto de una agricultora que planteó el uso de lo que nosotros le llamamos como manasa, que la organización les puso baños secos y que después ellos me preguntaban, oye, ¿qué vamos a hacer cuando estos baños secos ya está llenando? Y les enseñamos un poco el tratamiento, monitoreamos la calidad del estiércol para que no hubiera como ciertos agentes patógenos. Y bueno, siempre la recomendación fue utilizarlo en árboles frutales o en cultivos donde no sean de consumo fresco. Y bueno, ellos hicieron este manejo y me decían, mira, entonces comparaban siempre cómo se veía su parcela convencional con esta parcela donde se utilizaba una alternativa de manejo. Y bueno, cada agricultor planteó como otra alternativa, esto es 2003 en la región de la montaña, ya posterior, digamos, a la evaluación, perdón, 2014, digamos, después de, en la misma parcela donde se vio afectado. Y bueno, también hubo otras alternativas de capacitación al uso de abonos verdes, ¿no? En parcelas donde a veces tenían rotaciones o se podía hacer como un escalonado y la comunidad empezó a evaluar pues, ciertos abonos como el Evo, que fijaban nitrógeno y pues ellos iban creando con su mente, digamos, cómo podían rediseñar su sistema que ya tenían, ¿no? Y cada uno seguir como una vía sin que nosotros interviniéramos tanto, ¿no? Y pues ahí pudimos ver cómo ciertas agricultoras planteaban como ciertos manejos dentro de sus parcelas y los evaluaban y trataban de ver cómo podría ser el manejo, ¿no? Entonces, pues es la primera historia, ¿no? Que les quería contar en la región de la montaña. Y cómo pues ellos empezaban a entender un poco cómo pues las leguminosas tenían esa relación con ciertas bacterias como el Rhizodium y eso tenía como cierta implicación del manejo del nitrógeno dentro de la comunidad. Pues fue una experiencia que duró 3 años para mí, pero que la organización con la que trabajamos lo amplió hasta un contexto donde en el 2020, creo, 2021, cuando entran estos sintéticos, para los que hemos trabajado en la región de la montaña, saben que existe el maíz bola, que es
la producción de un maíz muy particular, que era la fuente de ingresos principales dentro del sistema y que al final, pues con la producción de sintéticos, pues el precio bajó y esto detonó otro escenario, un escenario económico. Y que ahí algunos fueron resilientes, pero otros no, pero por otras dinámicas no pudimos continuar con el doctorado en esta región porque curiosamente 2014, en esas fechas, cuando estaba planteando la tesis de doctorado, pues pasó lo que todos conocen en Ayotzinapa y pues la reflexión de la organización, de otras organizaciones y del comité, pues considera que era un escenario social no muy agradable, entonces no se pudo continuar. Pero sigo en contacto con ellos, me gustaría en algún momento volver a regresar a la comunidad de Mezca, a ver cómo las familias se han replanteado y saludar simplemente. Después supe que no sé si Chapingo, ahí donde estaba la parcela esta de Vicente, se construyó una escuela campesina y ahí ya como toda una estructura y pues fue lo que detonó, ¿no? Y a veces como en nuestro quehacer, pues buscamos detonar esos elementos que den una sumatoria constante, ¿no? Y que también fuimos parte de esa sumatoria porque previo a trabajos de las comunidades o de las organizaciones como de la Montaña de Guerrero, como Enlace, como otras organizaciones como GEA, pues nos permitieron entrar y poder trabajar y va sumando para que estas acciones vayan transformando la realidad, ¿no? Bueno, entonces les voy a contar otra anécdota. Esto es en Guatemala, en una región en Todos Santos, que fue parte de mi tesis de doctorado, una parte. Y bueno, en esta particular zona, en la región de Todos Santos, ¿no? Ahí son, le llaman así Todos Santeros, o en realidad, pues si los conocemos más, son MAM, ¿no? Son mayas MAM, de lengua MAM. Y curiosamente, pues es un poco como a la paralela de lo que yo estaba haciendo, pero en esta zona, pues me llama la atención, es una zona donde pues si podríamos ver como esta parte de Todos Santos, pues tiene una gradiente altitudinal que se refleja también con la temperatura y tenemos temperaturas muy altas en la zona alta y temperaturas muy, digamos así que calientes en la zona baja, pero sin embargo en una longitud de no más de 50 kilómetros. Entonces estamos hablando de parcelas con bastante pendiente y que generan como ciertos fenómenos y que eran muy característicos de los cultivos que se tenían, ¿no? Por ejemplo, en toda esta zona de la parte alta, pues el cultivo de papa era como la base y lo que más se adaptaba para la zona, algunas parcelas con haba, algunas parcelas con avena, pero en particular la producción era la papa y conforme ibas bajando en la gradiente, tenías cultivos como maíz y de repente ya tenías como cultivos pues más en las zonas más calurosas como café, ¿no? Y entonces tenías una gradiente muy rica para entender como a la complejidad del paisaje, ¿no? Sin embargo, pues cuando platicaba con la gente de la parte de la montaña, pues siempre me surgía como esta pregunta que yo veía. Decían, digo, pero ¿por qué no siembran maíz aquí? Y entonces me decían, no, es que el maíz no crece. Entonces decía, pero pues yo estoy viendo que hay maíz. Entonces decían, pero es que nosotros no, porque no crece. Entonces, de repente me acerqué con este productor de Todos Santos y pues tenía la curiosidad y hicimos una buena química, diálogo, de decir, pues, ¿por qué sembraba maíz? ¿Desde cuándo había sembrado maíz? Y él me contaba que hace 2 años había empezado a sembrar maíz y que pues le había resultado bastante interesante que sí se daba y que pues eso le daba como también importancia a la alimentación de ellos, porque no solamente sembraban la papa, sino que ahora podían sembrar maíz, ¿no? Es como una visión positiva del cambio climático, es decir, las variaciones de la temperatura, que es lo que vemos en esta otra parte, con los pronósticos había un incremento de la temperatura en esta región, lo que habría, ¿no? O habría como de alguna manera ciertas zonas de color amarillo donde se podía producir el maíz, ¿no? Y entonces, pues la gente, pues como él, empezaba a sembrar maíz y entonces negocié con él que nos diera algunas semillas de las que él utilizaba para que lo testeara con los productores que trabajaba y nos dimos de dar cuenta que de un fenómeno muy sencillo, testeamos 8, 10 parcelas de maíz y entonces nos dimos cuenta que por arriba de los 3.400 el maíz ya no se daba, ¿no? Que nosotros decíamos que son todavía estas temperaturas alrededor de 8 o 10 grados centígrados, pero que abajo de 3.400 metros sobre el nivel del mar o 3.450 todavía el maíz tenía un desarrollo vegetativo. Y entonces, pues eso, algunos productores que no sembraban maíz, porque eran los que me decían que no sembraban, pues les abrió el paradigma de poder hacer rotaciones, ¿no? Y no solamente las rotaciones desde la perspectiva de que tuvieran diversidad en los cultivos, sino que una de las problemáticas en esta zona en particular era que los nematodos en las papas eran presentes y mucho de la literatura te planteaba
pues que las rotaciones con ciertos cultivos disminuye la cantidad de nemátodos. Entonces, había como una hipótesis de algunas organizaciones dentro de la zona que decían que tenía que ver más con la fertilización. Y yo calculaba las dosis de fertilización y hacía los muestreos de biomasa y ahí me di cuenta que la biomasa se producía, pero no era de la calidad que se dedicaba para el mercado. Y pues la propuesta era hacer rotaciones donde disminuye la cantidad de nemátodos con maíz o con haba o con una combinación de ambos cultivos o con la misma avena de 3 años y que después de esos 3 años pues sembraba ya la papa pensando que había menos cantidad de nemátodos pero que tuviera un rendimiento. Entonces yo les decía, pues no es lo mismo tener 3 parcelas que te dan el rendimiento que tú quieres, porque más o menos la merma era de 1/3, para tenerlo, porque lo podrías tener en una sola parcela bien manejada. Entonces, pues ahí amplió un poco como ese paradigma. Y bueno, no solo ese paradigma se puede entender en esa zona, sino también nuevos manejos que los agricultores plantean. Por ejemplo, en este caso como de Milpa, que se vio afectada por una granizada muy fuerte, donde pues el frijol fue resiliente y pues no cosechaban maíz, pero seguía cosechándose el frijol. O de manejos como alternativos donde sembraban café con calabaza y desde la perspectiva de ellos ya no lo pudimos analizar a profundidad, pero ellos decían que este manejo disminuía la cantidad de rollo por el sombrero que se generaba. Entonces los agricultores también tienen esta creatividad de hacer sus sistemas y pues es importante a veces ver qué es lo que hacen en ese diálogo para poder plantear alternativas. Sin embargo, también nos plantean nuevos paradigmas, como por ejemplo en estas zonas, y fue porque llegué y hice esa buena relación con este productor, fue que él me decía, oye, pero mira, sí se crece, pero de repente tengo maíces como este. Entonces me decía, pues mira, que se ve grande, ¿no? Pero cuando realmente ya lo abres, en realidad no hay una formación de grano, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de trabajar con gente del CIMI, que fue de visita, y especialistas del banco de germoplasmas y alguien que trabajaba como en genética, pues decían que este fenómeno era muy parecido a lo que se da en zonas costeras, ¿no? Donde pues, no llena por ciertas características. Y entonces, pues esta explicación del por qué, pues lo empezamos a atribuir como a la generación de microclimas que no eran muy estables dentro de la propia parcela, ¿no? Y pues una propuesta, digamos, en esta zona fue tratar de generar, junto con el colegio de posgraduados, ¿no? Con la gente del doctor Turren, particularmente un estudiante de él, Pablo Zamora, propusimos, ¿no? Porque los agricultores decían, no, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Hicimos sistemas MIAF y establecimos el primer sistema MIAF en Todos Santos con una capacitación de la comunidad. Ahí está el estudiante y el doctor Turren. También está gente de Simín Pablo, Santiago López Ridaura y María La Fuentes de aquí de la UAM. Y pues hicimos una relación incluso con gente de la CUNOROC, de ahí de la Universidad de Guatemala, del municipio de Huehuetenango, y se hizo una capacitación a los productores, pero no solamente a los productores, sino a los técnicos de las organizaciones cercanas o que trabajan dentro de la zona de Huehuetenango, y pues se hizo la primera parcela. Y bueno, por cuestiones de logística y pues también de tiempos, no llegamos a evaluar en su totalidad, digamos, el sistema, pero más o menos como por ahí, por el 2019, esto le estoy hablando como 2016, pues este productor, que fue la primera parcela que se estableció de MIA, pues ya estaba en la zona baja. Nosotros testeamos en toda esa longitud 11 variedades, buscando cuáles se adaptaban a diferentes condiciones climáticas para poder hacer una recomendación, no solamente a Todos Santos, sino por esa gradiente en todo el altiplano, pero por algunas cuestiones, pues la recomendación empezó a ser más de campesino a campesino, y también de las organizaciones, ¿no? Y en este artículo pueden leer un poco cómo fue la dinámica. Nosotros propusimos la parcela y se detonó después con la capacitación que otros técnicos dentro de otras comunidades, dentro de Huehuetenango y de otros departamentos empezaron a hacer, como esta que está aquí abajo, otros sistemas de manejo basados en el MIA, pero que pues ellos lo proponían y lo manejaban dentro de sus parcelas, y creo que por ahí hay 400 parcelas que se establecieron. Nosotros solo establecimos como 35 o 40, y con esta organización que se capacitó y pues le tratamos de dar seguimiento de un poco desde la capacitación. Ya no lo podemos hacer desde la evaluación de cada especie y decirles, bueno, esta especie, sino pues fue en prueba y error de ellos de cuáles especies se empezaban a adaptar, ¿no? Entonces, algo que reflexiono sobre esto es que a veces ciertas experiencias que en México han sido exitosas, pues se pueden replicar y ver cómo se evalúan en esas condiciones del cambio climático o en esas condiciones económicas o sociales, y ver pues cómo generan nuevos y detonan nuevas alternativas para la producción de alimentos. Y bueno, ya por último, pues me gustaría hablar un poco sobre Oaxaca, que es donde estamos ahorita centrados en los últimos 3, 4 años, ¿no? Hay como una evaluación. También parte del doctorado fue ahí, pero en una región un poco más alejada, y hemos estado trabajando ahí en la zona. Mi familia
por parte de mi mamá es de esta región, de la región mixteca, entonces hay cierto apego emocional a visitar a la familia y hacer investigación en la misma zona. Y entonces tenemos ahí algo que no sé si lo han conocido, pero pues, si no, les presento algo que se ha conocido milenariamente en la zona mixteca, particularmente en esta zona que va desde Puebla hacia la ciudad de Oaxaca, en esta zona desértica, algo que le llaman como los sistemas Namabordo. Entonces, los sistemas Namabordo fue pues, de origen milenario, por ahí se data como esta alternativa de generar como estructuras a partir de acomodar las piedras y estas piedras ayudar a poder mitigar, digamos, la erosión que se encontraba en la zona, que hay una discusión de si es propiciada por la actividad antrópica o del ser humano o si es un fenómeno por la formación geológica. Ahí está el parque que coordina un poco, o que estuvo coordinando un rato el Instituto de Geografía, que se conoce como el Geoparque Mixtecalta, y que hay toda una formación geológica muy complicada y que es de interés de los geólogos muy profundo, ¿no? Sin embargo, por los mixtecos, dentro de este contexto, pues trataron de generar una alternativa que dio formación a estos como terrazas o escalones, que ellos les llaman como lamabordo, o que se ha llamado últimamente como lamabordo, pero que en su lengua se llama cuyu, que quiere decir como serpiente de piedra. Y entonces esto se asocia no solamente al manejo y la conservación del suelo, sino como también a los servicios ecosistémicos. Y pues el grupo le ha tratado de entrar desde esa perspectiva, no solamente del rescate tradicional o de lo que se hace, digamos, en el manejo que da origen a ciertas especies en particular, ahorita les voy a mencionar, sino también a la biodiversidad que está dentro del suelo, ¿no? Que influye como en la composición de bacterias y de microorganismos, ¿no? Que es una línea que tiene aquí el grupo de trabajo, ¿no? De la producción de biofertilizantes y en particular la parte de solubilizadoras de fósforo, ¿no? Como pueden ser ciertas bacterias, ¿no? Que se están aquí analizando y también de las micorrizas, ¿no? Y pues más a mí lo que me toca, o la parte que a mí mi expertise también, y de repente, pues no tanto mi expertise, sino que a mí me mandan porque dicen, bueno, vamos a seguir monitoreando el clima. Y pues hay una discusión y en esta idea transdisciplinaria que hemos tratado de hacer, también hay una parte genética de analizar uno de los maíces que ha tenido como mayor origen, ¿no? Bueno, que ha tenido como no mayor origen, sino que ha tenido como mayor hincapié en la región, que es el maíz de cajete, ¿no? Y que se le conoce así porque tiene una forma muy particular que se produce, digamos, en estos como pequeñas cositas, y que la producción del maíz de cajete ha tenido como ciertas características. Y bueno, entre que la genética decía que podía haber como un fenómeno ahí genético que influye, digamos, en su crecimiento, pues la parte ambiental, del manejo, de los productores, que es un enfoque que yo respeto bastante, también tenía su pie y ahí empezó un poco el diálogo, la discusión entre pares desde sus disciplinas, ¿no? Y bueno, solo para caracterizar un poco la región, en un análisis histórico que hemos hecho comparado con la demanda, en realidad desde el 2000, desde la década de los 90, 2000, 2010, no llega a cubrir los requerimientos del cultivo de maíz y en algunas ocasiones el cultivo de frijol. Y también es una región donde los productores retoman productos como el trigo, que requiere como cierta cantidad y lo meten dentro de sus manejos, ¿no? Y bueno, particularmente ya la precipitación que medimos desde el 2021 y lo hemos estado midiendo hasta la fecha, pero aquí les presento solamente con relación a las necesidades que requiere el maíz y el frijol, pues en ciertos momentos pues sí cubre las de frijol en cierta aproximación, pero la del maíz es deficiente en ciertas etapas fenológicas como el llenado de grano y la formación de fruto, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo le hacen? ¿No? ¿Cómo es que al final sí hay maíz, ¿no? Y entonces este maíz que lleva ese cajete, y entonces la discusión era, pues si es una cuestión genética o es una cuestión del manejo. Y entonces ahí estamos todavía, no hemos sentado todavía a discutir. Y cada uno lo está discutiendo desde su perspectiva, pero estaría padre tener una discusión más amplia de lo que se ha encontrado desde la perspectiva genética y también desde la perspectiva del manejo y el monitoreo del manejo. Nosotros hemos monitoreado en cada uno de estos cajetes, bueno, en algunos que hemos seleccionado la humedad en el suelo y pues hemos podido construir, digamos, cómo ha sido pues cada medición que se hace cada 10 minutos, cada hora, perdón, y con esta base de datos del primer año, ¿no? Del primer ciclo, ¿no? Y podemos identificar que donde se generaban como los cajetes y medir el porcentaje de humedad, siempre había mayor humedad donde se tenían los cajetes, ¿no? Y los sensores dentro del cajete con respecto a cuando se tenían fuera del cajete. E incluso teníamos otro experimento que era fuera de la unidad de los sistemas lavabordos, que digamos en un sistema temporalero. Entonces siempre había mayor concentración de humedad a través de donde había como un cajete y esa humedad pues implicaba almacenamiento de agua y que se iba a traducir en la producción de biomasa. Entonces, pues este margen, ¿no? Entre no estar dentro del cajete y no, influía, digamos, directamente en el crecimiento de las plantas, ¿no? Vamos a ver más adelante.
Y pues no solo eso, ¿no? Aquí teníamos como la precipitación cuando existía, aumentaba la humedad en el suelo, tanto de la parte del lomo o de donde no estaba el cajete y con respecto a donde estaba el cajete, pero siempre fue mayor a través del tiempo y ha sido, bueno, en el último análisis que hice del año pasado, yo estaba complementando los 3 años de análisis que llevamos, pues parecía que esta humedad es constante y sí influye en la producción, ¿no? Y aparte, pues no solamente influye en la producción, sino también, digamos, indirectamente en la alimentación de las familias, ¿no? Y bueno, ya en el desarrollo de donde se tenía esto que les decía, con cajete y sin cajete, de 2 variedades genéricas de una tesis de doctorado que coordina la doctora Alma Piñeiro, pues rescaté un poco esta gráfica donde pues, se monitoreaba la altura y el desarrollo de las plantas a partir de la altura, perdón. Y sobre esa altura, pues nos dimos cuenta que cuando los sistemas de los tratamientos del sistema de maíz de cajete y del maíz de temporal y eran sembrados en el cajete, pues tenían mayor desarrollo vegetativo que cuando estaban en un sistema temporal, donde no había cajete, pues la producción no era. Entonces ahí está como esa discusión en la altura y en la producción, ¿no? Pero no solamente el servicio de producción, y es un poco el enfoque que hemos tratado de, como grupo de trabajo, por lo menos para esta investigación, ha sido como de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, no solamente de la retención de agua, sino no la producción de alimentos, ¿no? Sino también en el estudio de la dinámica de la producción, perdón, del secuestro de carbono, ¿no? Entonces hicimos un estudio en este año donde hicimos 16 vuelos con drones tratando de monitorear pues ya esta parte del paisaje donde encontrábamos sistemas lavabordos de cuál era la dinámica que existía en relación a pues si eran pool o no eran pool del almacenamiento de carbono. Entonces hicimos un estudio y empezamos a hacer los vuelos de drones que nos permitieron como tratar de ver cómo eran como los cajetes, ¿no? Los sistemas de lavabordo en los que se sembraban ciertos maíz o ciertos cultivos. Y a partir del análisis de sistemas de información geográfica tratamos de generar cómo eran los volúmenes, ¿no? Por ahí había un estudio que generó la UNAM de hacer un lavabordo y cuánto tiempo se llenaba, digamos, y ellos encontraron que en un ciclo agrícola se podía, dependiendo de la profundidad del pretil, le llaman ellos, digamos, de la altura de este acomodo de piedras, podía llegar hasta 70 centímetros en un ciclo agrícola. Entonces, pues el volumen es importante, ¿no? Dentro de, digamos, no solamente si lo haces a 20 centímetros, sino toda la profundidad, digamos, del lamabordo, ¿no? Y entonces hicimos este análisis para 16 vuelos y cada vuelo pues, tenía su cantidad de paneles. Entonces, en total nosotros analizamos estos 16 vuelos que constituyen 211 lamabordos, que en superficie son 110 hectáreas y con un promedio de pretil de 2.50 centímetros, ¿no? Con una densidad aparente de 1.0, con un carbono orgánico de 1.47% de carbono orgánico, y esto nos daría como un pool de almacenamiento de 392 kilogramos por hectárea. Entonces empezamos a ver que había estudios, ¿no? Como el de Santiago Mejía en el 2018, que hablaba de que pues, en la región de la Mixteca tenía parcelas agrícolas que tenían 47.63 toneladas o megagramos por hectárea de carbono orgánico y que había, en comparación con otros que estaban en descanso, que tenían 81.71. Sin embargo, ya como en cuestión del lamabordo, pues empezó a existir como esto de que si eran como, no solamente en el manejo influía como la producción de alimentos, sino la retención de humedad, sino también como pool de carbono, ¿no? Entonces, pues un poco la reflexión sobre esto era que el rediseño de sistemas no tendría que considerar solamente cómo se mitigan o cómo, más bien cómo son resilientes al cambio climático, sino también cómo lo van mitigando, cómo aportan a esa mitigación, ¿no? Entonces ya como conclusiones podríamos decir que por los temas, el uso de materia orgánica permite que los agroecosistemas tengan mayor resiliencia ante el fenómeno ocasionados por el cambio climático. Los nuevos escenarios climáticos se pueden ver como nuevas oportunidades para el desarrollo de nuevos agroecosistemas donde históricamente no podrían desarrollarse. Es decir, ver el cambio climático como una ventana de oportunidades y no desde la otra perspectiva a veces, pero es necesario, bueno, existe, los que no exista, y los manejos tradicionales deben ser valorados, además de tener vigencia dentro del contexto actual del cambio climático. Y eso ha sido un rehacer de muchos años, ¿no? Que no solamente es de uno, sino de una sumatoria de conocimiento, de manejo, de trabajo acumulado, ¿no? Y ya en cuestión del rediseño, yo consideraría que el rediseño debe considerar la formulación de propuestas acorde al contexto productivo, social, económico, tecnológico y del escenario en el que se está desarrollando o se desarrolló. En este rediseño de los sistemas es necesario considerar
su resiliencia ante los fenómenos climáticos, es decir, cómo puedo ser resiliente hasta este fenómeno, pero también cómo contribuye a la mitigación. O sea, no, y luego lo más complejo, pero pues, al final se tiene que hacer, o es una de las vías por las que tendríamos que estar pensando constantemente como profesionistas. Y los rediseños que son considerados como exitosos, que es en el caso de Guatemala, es necesario que su réplica y evaluar según nuevos contextos, considerando los escenarios que se presentan. Es decir, pues sabemos que el mío ha sido, como ya demostrado, como bastantes en diferentes artículos, en diferentes experiencias, que ha sido exitoso, y que cómo ahora se adapta a unos nuevos contextos y cómo se podría, digamos, evaluar y cómo se genera en ese contexto esa alternativa, y eso implicaría como también rediseñar el sistema. Por ahí luego dicen que es una plataforma, que es flexible, pero pues implica eso, ¿no? De cómo repensar el diseño para esas nuevas partes. Bueno, pues muchísimas gracias, y pues diría que es diseñar estos espacios, rediseñar estos espacios pensando en las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Hay dos felicitaciones por su excelente conferencia de parte de la doctora Mónica y la maestra Fabiola. Y una pregunta que le hacen es, ¿cuáles son los factores que considera que hacen más resilientes a cada región de estudio? ¿Cuáles son los factores Entiendo que resilientes al cambio climático. Pues yo creo que en el caso de Guatemala pudo haber sido en algún punto, perdón, en el caso de Guerrero, la aplicación de materia orgánica. Creo que ahí ese fue como el parteaguas por todo lo que implica la dinámica en el suelo, y eso favoreció a ese punto, pero que no ha sido, digamos, como resiliente a otros contextos, por ejemplo, el socioeconómico, ¿no? Que la gente huyó, pero no porque el clima fuera así, sino porque se podría hacer. En el caso de Guatemala, yo creo que esta diversidad que se ha planteado son parcelas muy pequeñas en relación a lo que podríamos hablar por unidades de producción con poca superficie, y entonces eso los ha orillado poco a poco a generar alternativas de manejos muy interesantes, como riegos más como incluso sofisticados, como fertirriegos en pequeñas superficies dentro de las comunidades, y aumentar la diversidad. Entonces la diversidad ahí ha jugado un papel muy importante, y que a veces en los agricultores que tenemos acá también juega un papel importante, porque en una unidad de producción no siembra solo un cultivo. Si tú analizas a la unidad de producción, te vas a dar cuenta que tiene 5 o 6 cultivos o 3 cultivos que juegan un rol muy importante, no solamente en la parte del ambiente, sino también del mercado y de la nutrición de las personas. Entonces, la diversidad juega un papel muy importante. El doctor Y en el último Salvador lo felicita y dice, a pesar de las bondades y beneficios del manejo agroecológico, ¿qué recomendaciones harías para un agricultor tradicional que desee migrar a un sistema de producción orgánica? ¿Cómo los convences para que dejen de percibir inicialmente los ingresos a lo que está acostumbrado y se pudiera pensar en un modelo general de transición agroecológica? Y bueno, a ver, esto de general, a mí hemos tenido unos seminarios últimamente aquí del sistema modular, y se ha discutido incluso con los holandeses en esto de generar soluciones generales, y pareciera ser que la tendencia es muy hacia la especificidad. O sea, hay que entender cada individuo, se puede ver como de generalidades, pero en realidad tienes que entender cada individuo, cada unidad de producción, incluso cada parcela, y hacer las recomendaciones. Sin embargo, yo creo que metodológicamente sí podría existir como un elemento crucial, que implica que una caracterización, un diagnóstico, una propuesta experimental y una evaluación de esa propuesta experimental para llegar nuevamente a una valoración, ¿no? Entonces, ese esquema, digamos, metodológico, tiene que entrar, digamos, en tu quehacer. Y la otra parte que yo creo que es interesante es que es una transición, como él mismo se resuelve. Tienes que entenderlo como eso. Entonces, a lo mejor es una combinación entre lo químico y orgánico y ver resultados. Y después, pues yo creo que depende mucho del agricultor que quieras dar ese salto hacia solamente la parte orgánica. Y muchos contextos no lo permiten. Entonces, creo que desde mi punto de vista, lo mejor es buscar las eficiencias de cada sistema. Entonces, bajo la eficiencia de cada sistema, puedes reducir, digamos, ciertos efectos, ¿no? Eso yo creo que sería por donde tendría que apuntar. Perfecto. Una última pregunta, doctor Cristian. El doctor Eliseo pregunta, ¿hay diferencia entre el maíz de cajeta y maíz de temporal? ¿Diferencias en morfología o genética? Ah, no, eso sí se lo podemos hacer a mi colega que está trabajando esa parte, a la doctora Alba Piñeiro, a su estudiante de doctorado. Creo que ahí hay una ventana que está a discusión, que no es mi expertise, pero que de repente como que dices, tiene otro color, ¿no? O sea, como que, no sé, a veces como que el pensamiento que predomina del sentido común o del imaginario, dices, pues tiene diferente forma, otro color, el grosor de la caña. De repente
morfológicamente parecía ser que tiene otro grosor, pero luego pues los ves y comparas, digamos, las características morfológicas de la planta y pareciera ser que se parecen mucho y no olvidar que hay un cruzamiento, el maíz es plástico, o sea, su diversidad y también un poco suponían con los transgénicos, es esa plasticidad que tiene el maíz, ¿no? Entonces, por ahí, pues más estudios como de dinámica poblacional, de flujos, a veces de contaminaciones cruzadas, si lo llamamos contaminación en el sentido de que se mezclan, pues puede estar afectando y de repente había como pues reflexiones de a lo mejor el maíz temporal ya se cajetizó, ¿no? Porque ya se mezcló por la proximidad. De repente decían, no, pues es que lo manejo como cajete o siempre ha sido de cajete. Entonces, pero lo que sí y podía rescatar de aquí de algún profesor que ya se jubiló es que él decía que todos los maíces nativos tienen una capacidad de elongar, o sea, tienen una plasticidad de elongar su estado vegetativo. Por ahí está esa propuesta que se ha dejado como un poco ahí en el gabinete y ahora la biología molecular y el genoma y toda esta estructura han predominado, pero por ahí hay otras corrientes que también sería interesante que dieran voz a entenderlo desde otra perspectiva. Entonces yo diría que estaría bueno invitar otra vez a la doctora Piñeiro que explicara esta parte más genética. Por aquí tenemos a alguien, ¿verdad? Raúl Aronés dice, ya como, y hacemos la excepción porque es de Perú, un compañero de Perú, dice, excelente práctica, felicitaciones, saludos desde Perú. ¿Qué recomendarías para realizar estudios de la materia orgánica y agua de riego? Pues depende, yo creo que pues están los clásicos, ¿no? Así hacerlo con el Oxitox, si quieres. Están estas alternativas más de evaluación con los productores como la cromatografía, ¿no? Que es medio cualitativo, que algunos, yo en lo personal soy un poco como no gurú de esa parte, pero hay gente que sí lo utiliza. Pero también hay como evaluaciones muy sencillas que normalmente a mis estudiantes cuando doy medio físico, les propongo que hagan una evaluación, cómo ellos evaluarían la materia orgánica con lo que tienen en la comunidad. Entonces los llevamos a la comunidad y saber cómo lo hacen. Entonces están las pruebas de asentamientos, de las texturas, del color del suelo, de cómo se agroma. Pues hay como alternativas muy básicas que podrías ver con oxidación, con agua oxigenada. Entonces depende qué tanto presupuesto a veces tengas o qué tanto accesión a laboratorios tengas. Incluso en el laboratorio pues está, ¿no? Está como a partir de la ignición, ¿no? Está como el clásico que es súper contaminante con dicromato de potasio, ¿no? Y si tienes más recursos, pues tienes el Oxitol, que es mucho más tranquilo, ¿no? Pero sí empezar a diferenciar, digamos, para quién va a ser ese resultado, para una publicación, para poder establecer un diálogo con los productores. Yo creo que ese es donde tú tendrías que pensar cómo podría hacerlo, ¿no? Y el agua de riego yo creo que va por la misma, ¿no? O sea, dureza, lo puedes medir, tienes los elementos para medirlos con unas banditas de pH que puedes encontrar y que te cuesta muy poco hasta poder hacer un estudio con no sé, con espectro. Bien. Entonces, yo creo que la pregunta del regreso, como para qué, con quién, va a ser un diálogo, va a ser un artículo científico. Perfecto, doctor Cristian Alejandro. Muchísimas gracias, fue un placer escucharlo y un gran honor. Hemos aprendido mucho de su experiencia y de sus conocimientos y pues agradecerle. Al cierre de esta sesión, usted recibirá la constancia de participación de parte de nuestra colaboradora, de Gaby. Entonces, muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso. Muy satisfechos con su plática. Y bueno, a todos los profesores y estudiantes, los invitamos para que nos acompañen el próximo miércoles. No, el próximo miércoles tenemos el Congreso de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, para que todo el mundo va a andar fuera. Pero sí, en la próxima, en 15 días, el miércoles, volvemos con los seminarios académicos. Muchísimas gracias, muy buena tarde y un placer haberlo tenido aquí en estos seminarios. Muchísimas gracias, que estén muy bien.